Desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, México, los saluda su amigo de ayer, hoy y siempre Cándido López Osorio, con un tema que ya me habían preguntado en ocasiones anteriores, tanto de manera privada como en los grupos, me refiero de WhatsApp, Messenger, eh, como personalmente, entre vecinos, amigos y familiares. eh, en muchas ocasiones, pues me he dispuesto a grabarlo y a subirlo, por lo mismo de que pues a cada rato me preguntan acerca de ello, y pues en una ocasión a Polo Polo lo operan de un testículo. Polo Polo, quien no conozca Polo Polo, pues yo creo que no nació en Latinoamérica o España, porque el tipo también trabajó mucho tiempo en España. Lo operan de un testículo y pues llegaban las visitas al hospital y pues él decía, a lo último tuve que grabar un cassette, llegaban las visitas, nada más las reproducía el cassette. Para los chavorrucos sabemos que es un cassette, para los otakus, porque ya no existen los millennials, es chavorruco y otaku, nada más. Este, y la gente normal, la gente común, los seres humanos pensantes. Bueno, un audiotape o una cinta magnetofónica en donde se grababan los audios anteriormente. Neta, conozco chamacos que no lo conocen, que no saben que es una cinta magnetofónica y que es un cassette. Continúo. Tantas veces le preguntaban cómo estaba, qué le había pasado y tantas veces repitió lo que le había sucedido que dice, tuve que grabar un cassette y nada más le ponía play al tape y ya, para que escucharan la historia. Me estoy viendo en esa misma necesidad en este momento de tener pues dejar el registro de lo que muchas veces me preguntan acerca de lo que opino sobre el judaísmo mesiánico. En primer término, debo decir que se necesita ser ciego. No, ni creas. Una disculpa, ofrezco una disculpa a los ciegos. Me refiero a la ceguera espiritual, pero se necesita no saber leer, no saber, no sé, no tener sentido común o simplemente que tu mamá no te haya querido de chiquito, canijo, para no entender. Muchas veces mi pastor dice, me encanta porque dice, no es que no sepas el hebreo o el griego, muchas veces no sabes leer ni el español. Y ahí es donde vienen las malas interpretaciones, el evangelio tergiversado. Y pues lamentablemente al no saber leer el libro de los Gálatas y no entender el libro de los Gálatas, vienen estas confusiones y surgen este tipo de cosas. Si nosotros nos pusiéramos a estudiar como iglesia, como cuerpo de Cristo, ungido Mashiach, como le quieras llamar, el libro de los Gálatas, con mucho detenimiento y mucha atención, denominaciones como Iglesia de Dios del Séptimo Día, Iglesia de Dios Israelita, Adventistas del Séptimo Día y todos aquellos que conciben el hecho de que una persona que está en Cristo, Yeshua, Jesús, Mashiach, debe guardar las leyes de Moisés, Moshe, como le quieras llamar, la Torah, pues simplemente no han leído, no existirían si nosotros leyéramos, si nosotros leyéramos con atención la carta de los Gálatas. Había yo platicado esto puede ser accesorio para el estudio de Dios contra Dios que está en el canal y el estudio de si sigue siendo Israel, ¿cómo se llamaba? ¿Es Israel el pueblo elegido por Dios o aún lo es? O no recuerdo. Ahí está. Y si es posible dejamos enlace en descripción. Si esto está haciendo, este audio va a ser para ponerlo en YouTube.
¿Qué pasa con esta situación? ¿Por qué digo que es accesorio para ambos estudios? Es accesorio o es complementario porque le da continuidad, ¿no? Le da continuidad. En el hecho de Dios contra Dios, sabemos que la manera de pensar no neotestamentaria, sino la manera de pensar pauliana es completamente diferente a todo lo anterior. Y cuando digo todo lo anterior, me refiero de Génesis a Hechos. La manera de pensar pauliana es diferente a todo lo anterior. Me refiero de Génesis a Hechos. ¿Sí? Todo lo anterior. Es una manera de pensar completamente diferente a la manera de pensar del apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Por qué es tan diferente? En una ocasión va una samaritana, no recuerdo bien, persa, sirofenicia, le ponen, según Mateo es una y según Lucas es otra. Bueno, el chiste es que esta no era judía, era una gentil, iba atrás de Jesús, Yeshua, Jesús, Isa, como le quieran llamar. Y le está clamando para que le hiciera el milagro. Sus apóstoles le dicen, ya, Señor, despáchala. Les pareció molesta, se molestaron, monta el amor al prójimo, monta la misericordia. Eran duros, si los apóstoles vivieran, no, hombre, está la neta, según el pensamiento pauliano, si nos vamos entre Pablo y los apóstoles estaban bien reprobados. Y está la carta de los Gálatas, donde Pablo está reprendiendo a Pedro. ¿Sí? Donde Pablo está reprendiendo a Pedro. Bueno, cambia tanto el pensamiento pauliano que Jesús llama perros a los no judíos. Dice, yo he venido a la casa de Israel, a los hijos de Israel, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. No es correcto quitar el pan de la boca de los hijos y echárselo a los perros. Dicen, ay no, mi versión Sacrosanta Reina Valera 1960 dice perrillos. Mi versión fulanita de tal dice perritos. No, señores, dice perros. Dice perros. En este momento no tengo la bizantina, ni tengo a la mano los griegos, pero los he leído. Y la mejor traducción a la palabra que está ocupando es perro. ¿Y qué creen? El Mateo hebreo Shem Tov no dice Katankelev, perritos. Dice Kelabim, perros. O sea, también, y se entiende que también el Mateo hebreo de Shem Tov es más cercano a los manuscritos griegos más antiguos e incluso se podría decir que quizás pudo haber tenido acceso al Mateo, alguna copia del Mateo hebreo, del original, porque es lógico que si Mateo era hebreo y escribió para hebreos, iba a escribirlo en hebreo, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos a nuestro alcance son copias y ninguna, la copia más cercana, la copia más reciente, el Textus Receptus del cual se basan las Biblias actuales, que es la compilación más cercana, tampoco dice perritos, ni perrillos, dice perros. Jesús llamó perros a los no judíos. Qué feo se oye, ¿verdad? Cambia tanto el pensamiento bíblico a partir de Pablo. Tanto cambia que Pablo llama perros a los judaizantes, a los judíos. Sí, porque en ese tiempo los judaizantes eran judíos, no eran gentiles. ¿Sí? ¿Y cómo los llamó?
Dice Pablo, guardaos de los perros, los mutiladores de la carne. Ojalá ellos se mutilasen el miembro. ¿Sí? Le está llamando a los judaizantes, a los judíos en ese entonces. ¿Cambió? Sí. Ah, bueno. Complemento a Dios contra Dios. Complemento al hecho de que Israel ya no es pueblo de Dios. Como, a menos que se convirtieran a Jesús, a Yeshua, a Jesús. Y lo estábamos viendo en el video ese. Pues realmente hago audios, les pongo una imagen y ya les pongo el audio y ya es un video, ¿no? Pero me ahorro luz, cámara, acción. Y bueno, continúo. ¿Qué pasó con esto? ¿Sigue siendo Israel el pueblo de Dios? Es pregunta, así se llama. Son los dos de los cuales también puede ser complementario, ¿no? Me preguntan acerca del judaísmo mesiánico. ¿Qué opino del judaísmo mesiánico? Que están completamente al revés del pensamiento pauliano, dice Gálatas 2:9, por cuanto Pedro, Jacobo y Juan fueron mandados a los creyentes de origen hebreo o judío, yo, Pablo de Tarso, fui mandado a los creyentes de origen gentil. Nosotros somos de origen gentil, por tanto nuestra fe debe estar fundamentada en las cartas de Pablo. Nuestro conocimiento de la fe, ¿sí? Fundamentado en las cartas de Pablo, ¿sí? Y el pensamiento de los judíos mesiánicos es completamente contrario, ¿sí? Pablo dice, nosotros ya estamos liberados de la ley, ya no necesitamos la ley. Dice, por tanto, ya no hay más judío ni gentil. Nos está enseñando Pablo que ahora la iglesia es el pueblo de Dios, que no necesitamos volvernos al judaísmo, que Pablo ya llamó perros a los judaizantes, ¿sí? Pablo ya llamó perros a los judaizantes. ¿Es peligrosa la secta de los judíos mesiánicos? Bueno, sí es peligrosa. Vamos a hacer un paréntesis. Existen dos tipos de judíos mesiánicos. El judío que nació en el seno de una familia judía y después conoce a Yeshua y concibe a Yeshua como Mashiach y se une a un movimiento judío mesiánico de judíos de nacimiento que nacieron en el seno de una familia judía. ¿Sí? En Guadalajara hay una sede, leí acerca de esa sede en su página de internet, comentarios de líderes mesiánicos, neomesiánicos, llamémoslos los neomesiánicos, en donde decía, yo soy líder de una congregación mesiánica y quisiera saber si nos podemos unir ustedes. Y ellos le decían no, porque esta congregación es para judíos, creyentes de origen judío, que aceptaron a Yeshua como Mashiach. Suficientes iglesias cristianas hay para los creyentes de origen gentil. Impresionante la respuesta que les dieron, ¿no? O sea, y están estos, los neomesiánicos, como me ha placido llamarles en este estudio, los cuales son creyentes de origen gentil, cristianos, a cuyo líder les llegó un libro de judaísmo, aprendieron un poquito de judaísmo, les gustó la cultura judaica y se llamaban Juan y ahora se llaman Yohanan, se llamaban Isaac, ahora se llaman Yitzhak, se llamaban Lázaro y ahora es Eliezer, ¿no? ¿Y por qué digo que esto es completamente contrario al pensamiento de Pablo? O sea, no simplemente es ajeno, sino que es completamente contrario al pensamiento pauliano. Porque Pablo no se llamaba Pablo. Pablo era un hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín. Sí, Benjamín se llamaba Benjamín, no se llamaba Benjamín. Pero Cándido se va a seguir llamando Cándido, ¿no? Juan se va a seguir llamando Juan. Bueno, continúo.
Su nombre real era Shaul. Como no se podía transliterar al griego, en la Biblia aparece como Saulo, ¿no? Su nombre original era Shaul, un nombre hebreo, porque era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, circuncidado el 8º día de la tribu de Benjamín. ¿Qué pasa? Este canijo conoce a Jesucristo, Yeshua, Jesús, como le quieras llamar, Isa, y se cambia el nombre. Y no se puso un nombre hebreo, porque hebreo era su nombre de por sí. Se puso un nombre completamente romano, Paulus. Creo que había un líder en ese entonces que se llamaba Sergio Paulus, ¿no? Ah, no, él se puso Paulus. Paulus, que actualmente se ha transliterado como Pablo. Pablo. Pero no, su nombre era Paulus. Y dices, al revés de lo que están haciendo los neomesiánicos. Ojo, este estudio no es para redarguir a los judíos de nacimiento que nacen en el seno de una familia judía y que han creído en Yeshua como Mashiach, sino aquellos que han nacido en el seno de una familia gentil completamente y que son cristianos y que luego se judaizan. Están en contra del pensamiento de Pablo. Ahora, ¿qué pedo con la relación con Dios? Ay, ¿qué pedo? Sí, ¿qué pedo con la relación con Dios? ¿Hay algún peligro de caer de la gracia? Por supuesto. Léanse toda la carta de los Gálatas, está bien interesante. Y luego brínquense a Filipenses. Es más, léanse todo, fusílense todo Pablo, ¿no? Y Hebreos, y carta a los Hebreos. Misma carta a los Hebreos escrita por un judío llamado Apolos a un grupo de hebreos les dijo que el reino de los cielos no consistía en comidas, ni bebidas, ni días de fiesta, ni esto, ni lo otro, ni abluciones. ¿Qué son las abluciones? Las abluciones eran lo que los judíos llamaban tevilá y que tristemente en el cristianismo se conoce como bautismo. Y sí, en el griego de la carta a los hebreos dice bautismos. Y ya lo habíamos platicado en el estudio donde hablamos acerca del bautismo, que no es necesario el bautismo. Bueno, estamos en la carta a los hebreos. Un hebreo a los hebreos les está diciendo que no necesitan nada de eso para estar en el reino de los cielos, porque en eso no consistía el reino de los cielos. Cuanto más a nosotros que somos creyentes de origen gentil y como decimos por ahí tenemos el nopal en la frente, ¿no? No lo necesitamos, ¿sí? Cuando Pablo está redarguyendo las obras, no se está refiriendo a las obras de bondad de las que está hablando Santiago en su carta, que dice, muéstrame tu fe por tus obras. Ahí está hablando de actos de bondad. Pablo, cuando está diciendo que nosotros somos salvos por gracia y no por obras, no está refiriéndose a actos de bondad, sino que se está refiriendo a las obras legalistas del cumplimiento de la Torah, que nosotros ya no necesitamos estar haciendo. ¿Sí? Dice libro de los Gálatas, quien por la ley es justificado ha caído de la gracia. Traducción: si tú te quieres justificar por medio de la ley, ya no estás conforme a Jesucristo, ya no estás en la gracia, ya no eres de Dios. Tu relación con Dios se pierde, por supuesto, y lo más impresionante del caso es que hemos visto yo personalmente y la mayoría de los cristianos que han tenido contacto con los judíos mesiánicos en la mayoría de las veces son personas soberbias, son personas engreídas que dicen saber más acerca de Dios que cualquier persona de origen gentil, de origen de cualquier religión o denominación cristiana. Pierden el piso y de verdad se la creen. Se creen judíos y tratan a los demás de algo inferior. Y a veces creen saber más. Yo los he confrontado. Yo los he confrontado. Y lamentablemente pues terminan a veces con la cola, hasta con la cola entre las patas. Dicen, ¿cómo es que tú
Siendo evangélico, sabes tanto de esto, de judaísmo. Si sabiendo tanto de judaísmo, ¿por qué no te conviertes con nosotros, no? Por cuanto de verdad sé bastante. Por cuanto de verdad sé bastante. Es que yo sé que no necesito estar con el yugo de la ley, de la Torah, de Moshe, la Mishnah, Gemara, Zohar y todo ese tipo de cosas, las cuales he estudiado, me gusta estudiar e incluso de cuyas enseñanzas he predicado. Cosas muy bonitas y muy buenas que aprendemos. En todo eso, Mishnah, Gemara, Midrash, Zohar, todo eso, se aprenden cosas bonitas, muy buenas. Pero de ahí a tener que esclavizarnos al cumplimiento de leyes que no fueron implementadas para nosotros, no. Los mismos judíos dicen que el gentil que cumple con la Torah, que el gentil que quiere cumplir con la Torah, con los mandamientos, ha de ser muerto. El gentil que estudia Kabbalah es muerto, es considerado muerto. El gentil que quiere igual a Shabbat, igual, lo mismo. ¿Por qué? Porque lamentablemente no es para nosotros, es para el pueblo de Israel. ¿Sí? Para el antiguo Israel, como ya lo había yo mencionado en el otro vídeo, después de la cruz, ya todo el pensamiento de Dios cambió y nuestra relación con Dios ya no depende de un antiguo pacto, ¿sí? Sino de un nuevo pacto, un pacto renovado, ¿sí? Brit Hadashah, que no quiere decir nuevo pacto, sino renovación de un pacto. ¿Qué está pasando acá? ¿Necesitamos nosotros acogernos al yugo de la Torah? No, no necesitamos para nada. Si yo sin necesitar acogerme al yugo de la Torah quiero cumplir la Torah, dice Gálatas que has caído de la gracia, que has tenido por poco a la sangre de Jesucristo, porque te quieres justificar con tus propias acciones y no con la sangre de Jesucristo. La salvación yo no puedo hacer nada por ella. Quien me dio reconciliación para con Dios fue Jesucristo. ¿Qué puedo hacer yo para poder tener reconciliación para con Dios que no haya ya hecho Jesucristo? Nada. Cualquier cosa que quiera yo hacer es creer que el pacto de Jesucristo, el pacto de la sangre de Jesucristo, no es suficiente para mi relación con Dios. Y si siento que no es suficiente la sangre de Jesucristo, la estoy menospreciando. Y es un peligro muy grande. ¿Sí? Es un peligro muy grande porque yo personalmente estuve ahí. Yo sé lo que es prender, que tu esposa encienda las velas del Shabbat y en el atardecer, en el anochecer estar cantando Shalom Aleichem Malachei HaShaes. ¿Sí? Y viví cosas tristes. Hasta la fecha siento que sigo pagando la consecuencia de mis actos. Hasta el día de hoy. Pero le agradezco a Dios haber vivido todo esto. Porque hoy, con todo lo que gracias a Dios aprendí, ya no me puedo dejar engañar. He aprendido lo suficiente como para no caer en el error nuevamente, de menospreciar la sangre de Jesucristo, creer que no es lo suficientemente necesaria para mi salvación y pensar que tengo todavía que hacer rituales, cumplimientos de mandamientos. Gracias a Dios por todo eso feo que he vivido y por todo lo que sufrí al aprender todo lo que he aprendido, porque gracias a lo que sé y lo que he sufrido, ya no voy a volver a caer.
y espero que esto que estoy diciendo sirva de testimonio para todos aquellos que el día de hoy estén pensando en acercarse a una doctrina completamente contraria al pensamiento pauliano. Hasta aquí mi reporte.